¿Será que si se escucha sin el micrófono? ¿Si se escucha hasta allá? ¿Se escucha? ¿Se escucha con la cámara? Sí. Vamos a apagar. Vamos a tratar, la hermana está lastimada de su oído, entonces vamos a tratar de hacerlo sin el micrófono. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Buenas tardes a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. El Evangelio según Juan. Bueno, tuvimos la campaña, ¿no? Estábamos estudiando Juan, precisamente el 14, y vamos a seguir ahí en ese versículo, hermanos, en ese capítulo, perdón, Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Si alguien quiere, gusta darle lectura, hermanos, con toda confianza Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, hermano, muchas gracias. Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, hermanos. En lo personal, para mí esos pasajes, esos capítulos son el centro del Evangelio de Juan. Para mí en lo personal. Y no solamente, hermanos, que son el centro, sino que precisamente esos capítulos, hermanos, tienen unas grandes riquezas, unos tesoros espirituales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en esos capítulos, hermanos, se revelaron cosas de suma importancia, cosas que si no fuera por esos capítulos que están escritos en la Biblia, nosotros no nos diéramos cuenta. Una de las cosas, hermanos, que nos damos cuenta es que Jesús es el Hijo de Dios y que Él va a partir de este mundo y que va a ir a la casa del Padre, que va a ir al cielo. También, hermanos, nos damos cuenta que en ese capítulo 13 Jesús hizo 3 declaraciones, hermanos, que son estremecedoras, porque es decir, hermanos, que uno de ustedes me va a entregar, hablando de Judas. Jesús reveló, hermanos, así claramente, tan claro les dijo Jesús: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién es el que me va a entregar? Bueno, el que meta el pan, dice, el que meta el pan mojado, a quien yo diera el pan mojado. Y Judas metió el pan, hermanos. Entonces, note que Cristo sabía, hermanos, de antemano quién era el traidor. Él sabía, hermanos, pero como dice el capítulo 13, los amó hasta el fin. Le dio muchas oportunidades a Judas y aún, hermanos, en ese momento le va a dar otra oportunidad más. Pero nos muestra que Jesús sabía de antemano quién iba a traicionar, hermanos, el capítulo 13. También Jesús, hermanos, sabe, está convencido, está seguro. Jesús, la muerte, al Señor Jesús la muerte no lo agarra como una sorpresa, como un accidente. No. Él sabe que va a partir de este mundo, porque le dice, aunque es cierto, otros pasajes les ha dicho a lo que ha venido, pero en este pasaje es claro, hermano: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús dice: a donde yo voy a ir, al Calvario, a la muerte, ustedes por el momento todavía no pueden ir. Revelaciones, hermanos, que el Señor le hizo a sus discípulos, y luego también va a revelar que personalmente, una revelación personalmente que le hizo a Pedro. Le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Cosas, hermanos, que Jesús sabía de antemano que iban a suceder, que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, que él va a la muerte y que
Pedro lo va a negar. Y sabe también el Señor Jesús, hermanos, que eso va a suceder, porque le dice a Pedro: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús sabe la hora cuando Pedro lo va a negar. Jesús sabe cuándo, en qué momento lo va a negar y cuántas veces lo va a negar. Entonces Jesús, hermano, sabe todo esto, hermano, y se lo está diciendo a sus discípulos claramente. Esas 3 cosas que hemos visto, que otro, como lo decía también el hermano en la campaña, esas 3 cosas turbaron el corazón de los discípulos. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 13 estamos en el aposento alto, están comiendo la última cena, están reunidos los discípulos cuando se hacen esas revelaciones, cuando Jesús se quitó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Todas esas cosas acontecen en ese momento, y esas 3 cosas pusieron a los discípulos muy preocupados, muy turbados, muy tristes. Y en el capítulo 14, comenzando, hermanos, desde el versículo 1, como ya lo hemos visto, Jesús va a tratar, hermanos, va a hacer los máximos esfuerzos, todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su mano, todo el arsenal que tenga para poder usar, lo va a usar para consolar los corazones de sus discípulos que están turbados. De eso se trata el capítulo 14, de consolar los corazones de los discípulos que están turbados. Recuerden lo que le dice en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, confíen en Dios, sigan confiando en Dios, confíen en mí también, sigan teniendo la confianza que han tenido. En un momento ustedes han confiado en Dios, vuelvan, sigan confiando, no dejen esa confianza, no dejen esa convicción acerca de Dios. Sigan creyendo en Dios y sigan creyendo en mí. Así como habían creído, Cristo quería que ellos siguieran creyendo. Pero también les va a decir, hermano, estas frases son frases, hermanos, que Jesús está usando para consolar esos corazones que están turbados, que están preocupados. Dice el 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho. Esa frase que voy a decir, voy pues. Fíjate lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos que están con sus corazones turbados, preocupados, desconsolados. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi partida, dice Jesús, mi partida de este mundo no es para que ustedes estén tristes, es para que ustedes estén desconsolados, sino mi partida es para beneficio de ustedes. Voy a preparar lugar para ustedes. Y luego dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esa frase, vendré otra vez, son frases que Cristo está usando para consolar los corazones de sus discípulos que están turbados. Voy a ir, me voy a ir, pero voy porque tengo una misión de prepararles un lugar, pero voy a volver. Voy a volver. Porque ellos están turbados porque Cristo se va, pero Cristo les dice: voy a volver. Como un papá a un hijo cuando lo ve que se está despidiendo y el papá le dice al hijo: hijo, tranquilo, solo me voy por unos días y voy a volver. Así Cristo está consolando a sus discípulos y los trata de hijitos, hermanos, de una manera de ternura, de una manera de cómo los ama. Les dice hijitos, y luego dice: voy pues a preparar lugar y voy a volver otra vez para llevarlos a donde yo esté, ustedes también estén. Con eso, hermanos, lo que yo quiero es introducirme al texto que acabamos de leer de Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17, porque Juan 14, 16 y 17 está en el mismo contexto de Juan 14, 1, donde los discípulos están turbados, y estos versículos 16 y 17
son versículos que Cristo va a usar. Estas palabras son las que Cristo va a usar para seguir consolando los corazones de sus discípulos que están turbados todavía. Ellos no han cambiado. Ellos siguen en esas mismas condiciones. Ellos siguen así turbados y desconsolados, hermanos. ¿Y qué es lo que Cristo dice en el versículo 16 y 17? ¿Cuál es el tema de esos dos versículos, hermanos? ¿Cuál es el tema? El tema de esos dos versículos es la promesa del Espíritu Santo. Sus discípulos están turbados, sus corazones no saben qué hacer y están desconsolados. Ya Jesús ya les dijo: voy a preparar lugares por ustedes, hay lugares en el cielo para ustedes, hay espacio para ustedes, voy a volver por ustedes, pero va a seguir consolándolos. Y les hace la promesa. Hermanos, para los discípulos esas palabras debieron haberlos alentado. Si las palabras del 14:1 al 4 no los han consolado, esas palabras los deben de haber consolado. ¿Y saben por qué digo? Porque Jesús les hace una promesa. No cualquier promesa, hermano. No cualquier promesa. Una promesa de un consolador. De un consolador. Y solamente aquellas palabras que Jesús dice, hermanos, cuando le dice a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para ustedes. Esas palabras tienen que llenar de consuelo nuestro corazón. Saber que el Señor Jesucristo partió de este mundo, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y partió de este mundo y fue a prepararnos un lugar. Fue a prepararnos las moradas celestiales para que un día todo aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios pueda estar en la misma. También, hermanos, las palabras de Cristo de saber: voy a volver otra vez, vendré otra vez por ustedes, deben de llenarnos de consuelo. El saber de que Cristo va a volver por segunda vez para llevarnos a la eternidad con Él, como diría Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Corazones tristes, corazones consolados, corazones preocupados. Cristo ha prometido volver para llevarnos a la eternidad, a la casa, al hogar celestial donde está nuestro Padre celestial. Bien, analicemos esos dos versículos, porque miren, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a decir dos cosas. El Espíritu Santo, o la venida del Espíritu Santo, es la respuesta a la oración de Cristo. Note lo que dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre. Jesús va a orar al Padre. Recordemos otra vez que Jesús está consolando a sus discípulos. Jesús sigue preocupado por ellos. Jesús sigue preocupado por sus discípulos, porque el momento que están pasando es muy preocupante para Él. Están sus corazones turbados, y ahora Jesús está usando estas palabras y les dice: voy a rogar al Padre para que el Padre envíe otro consolador. Voy a rogar al Padre. Pero note la frase de Jesús. Jesús no dice: voy a rogar al Padre y a ver qué me conteste el Padre. Note el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, ¿y qué dice Jesús? Y Él os dará, 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermano, miren la confianza de Jesús, la convicción. Jesús está seguro, Jesús no duda en ningún momento que el Padre va a enviar otro consolador. Y eso habla, hermano, de que Jesús confía en el Padre. Jesús confía en que el Padre va a contestar sus peticiones. En otros textos, aquí mismo en Juan capítulo 11, hermano, cuando Lázaro, Jesús oró al Padre y le dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Miren, hermano, Juan 11:42.
Juan 11:42. Bueno, 41 y 42 podemos leer. Entonces, Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron una piedra donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermano, cuando Jesús ora al Padre, cuando Jesús ruega al Padre, cuando Jesús se dirige al Padre en oración, Jesús se acerca a Él con una confianza, con una convicción, sabiendo que el Padre lo va a oír. No hay ninguna duda para Jesús. Se acerca al Padre convencido de que Él lo va a oír. ¿Sabe usted qué le había dicho Jesús a sus discípulos, versículos anteriores, en Juan capítulo 14, versículo 13? Esto es muy importante, ese ruego de Jesús, con lo que dice Juan capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice Juan 14, 13? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús le acaba de decir a sus discípulos: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús le quiere dar evidencia a sus discípulos que cuando Él ruega al Padre, el Padre lo oye, y que ellos, con esa misma confianza que tienen en Jesús, se pueden acercar al Padre y pedirle al Padre en nombre de Jesús, porque el Padre escucha a Jesús. Ahora los discípulos, por eso, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, la vida de los apóstoles cambió totalmente. Porque los apóstoles pudieron ver físicamente que la promesa de Jesús se había cumplido y que el Padre lo escuchaba y que cumplía lo que Jesús les pedía. Entonces, ellos iban a rogar al Padre en nombre de Jesús. Si vamos a rogar en nombre de Jesús, necesitamos estar seguros que el Padre escucha a Jesús. Y si el Padre no escucha a Jesús, a su Hijo, pues vamos a rogar, vamos a pedirle su nombre, pues tampoco nos va a escuchar a nosotros. Pero Jesús le está mostrando a sus discípulos que el Padre siempre lo oye, siempre contesta sus oraciones. Y Jesús, hermanos, está haciendo todo eso para que sus discípulos sean consolados. Voy a rogar al Padre, para que el Padre, y rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué está haciendo Jesús en Juan 14, 16? ¿Y qué va a hacer Jesús en Juan capítulo 17? ¿No va a rogar al Padre? ¿No va a orar a Dios? Pero, hermano, ¿a cuántas horas está Jesús de la muerte? A la muerte Jesús sabe que sus horas están contadas y que va a ir a la cruz. Él lo sabe, porque ya lo digo en el capítulo 13. Pero note el amor de Jesús por sus discípulos, porque Él dice que los amó hasta el fin. Note el amor de Jesús por sus discípulos, que los amó hasta el fin, que a pesar de que Él sabe que le espera un gran sufrimiento y que le espera la muerte en la cruz del Calvario, dice: voy a rogar al Padre. No los quiero dejar así. Y en Juan capítulo 17, Jesús va a orar por sus discípulos. Ese es el amor de Jesús por aquellos hermanos que habían estado con Él por más de 3 años. Un amor tan puro, tan sincero,
tan profundo, tan grande, que a pesar de que Jesús sabe que la muerte lo espera en breve, Él no está pensando en el sufrimiento que va a tener, sino que está pensando en que quiere consolar a su discípulos. Y les promete rogar al Padre, y está seguro que el Padre va a enviar otro consolador. ¿Qué consuelo para alguien, hermano? Saber que se encuentra en una situación complicada, difícil, pero que alguien que sabe que le esperan momentos más difíciles le diga: no te preocupes, yo voy a orar a ti, yo voy a orar por ti, yo voy a rogar por ti, yo te voy a ayudar. Pero ¿cómo me vas a ayudar si tú vas a estar en una condición peor? Bueno, Jesús va a rogar al Padre por su discípulo. Y la venida del Espíritu Santo es el ruego de Jesús al Padre. Y dice el versículo 16, ahí donde estamos, 14 y 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Cómo que otro consolador? Cristo ha estado con ellos 3 años, hermanos, aproximadamente, con los discípulos. Cristo ha estado con ellos por lo menos 3 años. En todo el ministerio terrenal de Jesús, Jesús había cuidado de sus discípulos. Jesús había visto por ellos cuando tenían necesidades, aún por alimento, hermanos. Jesús los había guiado y Jesús los había consolado cuando Jesús estaba con ellos. Pero ahora ya no va a estar con ellos. Jesús estuvo, hermanos, con sus discípulos físicamente. Cuando se presentaron necesidades, Jesús vio por las necesidades de sus discípulos. E incluso, hermanos, hay pasajes que nos enseñan que Jesús, note, Jesús defendió a sus discípulos, hermanos. Jesús defendió a sus discípulos de los escribas y fariseos. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 1, Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 5, en Mateo capítulo 12, versículo 1. ¿Ya viste lo que hacen tus discípulos? Están arrancando y comiendo espigas hoy en día sábado. Y los discípulos no van a decir nada, hermano, sino que Jesús va a defendernos de los escribas y de los fariseos. En Mateo capítulo 15, versículo 1, tus discípulos comen con las manos sin lavarse. Y Jesús los va a volver a defender a sus discípulos. Pero ahora Él ya se va. Pero ahora, ¿quién nos va a defender? Ahora, ¿quién va a cuidar de ellos? Incluso en el capítulo 14, hermano, ¿qué está haciendo Jesús por sus discípulos? Está consolando a sus discípulos. Los está consolando. Pero ya no va a estar. Él se va a ir en breve. Ya lo dijo. Y la muerte va a llegar. Y usted sabe, y nosotros sabemos que llegó la muerte. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Lo va a dejar en forma física, pero no lo va a dejar espiritualmente. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 18: no os dejaré huérfanos, no los voy a abandonar, no los voy a olvidar, no se van a quedar solos. Voy a rogar al Padre y el Padre enviará otro consolador. Para los discípulos, hermanos, era algo devastador saber que en aquel que habían puesto su confianza, saber que habían dejado todo por Cristo y que ahora Cristo se iba y que los dejaba solos. Pero Jesús dice: no los voy a dejar solos. Voy a enviar otro consolador.
Eso es lo que pensaban los discípulos, que la partida de Cristo, hermanos, a la muerte de Cristo, era la más grande de todas las tragedias para ellos. Pero Cristo tuvo que explicar, hermano. Cristo tuvo que explicar los beneficios que traería la partida de Cristo para los discípulos, los beneficios que traería la muerte de Cristo para el mundo entero, los beneficios que traería la partida de Cristo para usted y para mí. Note, hermano, Juan capítulo 16. Cristo va a enviar a un consolador, pero a otro dice. Pero cuando dice a otro, hermano, Cristo está diciendo a otro de su misma clase. A otro de su misma clase. A otro, hermano, que es igual que él, divino y eterno. A otro, hermanos, que piensa y que tiene los mismos planes que Cristo, que tiene el mismo propósito que Cristo y que tiene el mismo amor que Cristo. Y no solo eso, hermano. Ese otro se va a preocupar por los discípulos de Cristo y por la salvación del mundo. Mira Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Alguien que lo lea. Vamos a leer hasta el versículo 11. Alguien que lo guste leer, hermano, que nos acompañe. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El versículo 7, Jesús hablando con sus discípulos les dice: pero yo digo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Os conviene que yo? Mi partida para ustedes va a traer grandes beneficios. Es ganancia para ustedes que yo me vaya. Tal vez ustedes no, en otro pasaje le va a decir, ustedes por el momento no lo entienden. Pero quiero que sepan algo, les dice Cristo. Mi partida es para beneficio de ustedes. Les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy o si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Si Cristo no muere, si Cristo no va a ir al cielo, el Consolador no va a venir a ustedes. Mas si me fuere, miren lo que dice: os lo enviaré. Si yo me voy, lo voy a enviar. Por eso conviene que yo me vaya. Por eso conviene, por eso mi muerte es conveniente para ustedes, es beneficiosa para ustedes, va a ser de gran ayuda para ustedes, porque va a venir el Consolador. Otro Consolador. Yo he estado con ustedes estos 3 años, pero va a venir otro Consolador. Y luego dice: porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, hermanos, los grandes beneficios que va a traer la partida de Cristo y la venida del Espíritu Santo, la venida del Consolador para el mundo. El Consolador va a convencer al mundo de pecado. Y lo que el Consolador va a hacer es que va a convencer al hombre de que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados para poder tener una relación con Dios. Juan capítulo 2, versículo 41. El Espíritu Santo convenció como a 3,000 personas de que eran pecadores.
2, va a convencer al mundo de justicia. Y dice el pasaje, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Por eso, hermanos, cuando usted y yo fuimos movidos a la obediencia al Evangelio, fue el Espíritu Santo que nos convenció de que nosotros éramos pecadores. El mundo tiene que escuchar al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios para que escuchen y entiendan que son pecadores y que necesitan el perdón de sus pecados. Pero no solamente nos va a convencer de que son pecadores y que sus relaciones con Dios están rotas, sino que también los va a convencer de justicia. Un pasaje de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Lo va a convencer de justicia. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a convencer al mundo de que Dios es justo. Con su muerte en la cruz de su Hijo, el Espíritu Santo ahora tiene las armas para decirle al mundo, y decirle al mundo pecador, y decirle al hombre pecador, Dios es justo, porque Dios sabía que el hombre no podía pagar una deuda por el pecado. El hombre no tenía la capacidad para pagar esa deuda. El Padre envió al Hijo y el Hijo murió en la cruz del Calvario, y por eso Dios es justo, porque Dios sabía que nosotros los seres humanos no la podíamos pagar. Ahora Dios, con toda justicia y con toda razón, puede traer juicio sobre nosotros, porque ahora sí nos puede acusar, porque ya el precio se pagó. Ahora Dios ha mostrado su justicia, porque no sería justo de parte de Dios castigar al pecador y juzgarlo, hermanos, sin haberle dado una oportunidad, y aún sabiendo que no estaba en las manos del hombre la solución del pecado. El Espíritu Santo le está mostrando al mundo que Dios es justo, entregando a su Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecadores. Por eso dice, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Hermano, la venida del Espíritu Santo iba a traer beneficios a los discípulos, pero también iba a traer beneficios para nosotros, para el mundo entero. El Espíritu Santo nos iba a hacer ver, nos iba a convencer de que realmente nosotros somos pecadores delante de Dios y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, así como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Pero también el Espíritu Santo convence al mundo de que Dios es justo, porque el Espíritu Santo le dice al mundo, mira la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Sabía que tú no podías hacer nada por el pecado, Él lo hizo por ti. Ahora Él te da la oportunidad de que tú seas perdonado por la sangre de Cristo. Y luego dice la última parte, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencer al mundo de juicio. Convencer que el mundo entienda, hermanos, que el mundo comprenda que ya no es el diablo, el príncipe, el que gobierna este mundo, que quien tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra es el Señor, que en la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo, se logró la gran victoria, hermanos. Que aunque Satanás y hermanos todos pensaron que era una derrota, en la cruz del Calvario se llevó a cabo un juicio. Y ahora, hermanos, Cristo es victorioso. Con la muerte de Cristo, el que tenía el poder sobre la muerte ha sido vencido. Que el príncipe de este mundo fue juzgado y fue vencido y fue echado fuera, y el diablo no tiene autoridad en este mundo, ni sobre la muerte, ni tiene autoridad, hermanos, en ningún lugar.
Por eso, hermanos, Apocalipsis dice que Cristo tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la vida. La tarea del Espíritu Santo, convencer a la humanidad de que el diablo ya no tiene autoridad en este mundo. Así que el mundo que quiere seguir al diablo, lo sigue, pero tiene que saber que ya el diablo está vencido. Qué hermoso, hermano, saber que ahora el que tiene toda la autoridad es Cristo. ¿Y sabe quién nos ha hecho entender eso? ¿Sabe quién nos ha hecho entender que somos pecadores? ¿Sabe quién nos ha hecho entender que Dios es justo? ¿Sabe quién nos ha hecho entender que Dios hace juicios justos? El Espíritu Santo. Por eso conviene, dijo el Señor Jesucristo, que yo me vaya. Y hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17, versículo 17, versículo 16 y 17. Dice el pasaje 16, la última parte, ¿qué dice, hermano? Para que esté con vosotros para siempre. Nota, Toño, noten, hermano, que Cristo había estado con sus discípulos, Juan 14, 6, había estado por 3 años, fue un tiempo temporal con ellos. Si habláramos de la vida del Señor Jesucristo, 33 años aproximadamente, y la compañía que Él estuvo con los discípulos, 3 años aproximadamente. Entonces, la compañía de Cristo con los discípulos era algo temporal, era pasajero, pero el consolador que iba a venir iba a estar, se iba a quedar con ellos, hermano. Iba a estar con ellos para siempre. Desde que viniera, se iba a quedar con ellos. Ya no los iba a dejar solos en ningún momento. Se iba a estar con ellos hasta el último día de su vida, hermanos. Y va a estar el Espíritu Santo hasta que esto se acabe. Y hermanos, dice el pasaje, y estará con vosotros para siempre. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Qué me dice esto a mí? Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Piensa usted en el Espíritu Santo entre semanas? ¿Piensa usted en el Espíritu Santo en la mañana, en la mediodía, en la tarde? ¿Piensa que el Espíritu Santo lo anda acompañando? ¿Que el Espíritu Santo está con usted? ¿Ha pensado en eso? Pues la palabra de Dios le dice a los discípulos que este es consolador, va a estar con ellos para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y note esa última frase, y estará en. Las cosas cambiaron, hermanos, después del día de Pentecostés. Las cosas cambiaron. El consolador, el Espíritu de verdad, el que va, hermanos, a convencer al mundo de pecado. Y la palabra consolador, hermanos, significa uno que está al lado de él. Y también la palabra, hermanos, que se usa para consolador es un abogado, hermano. El Espíritu Santo vino para defender a sus discípulos, para consolar a los discípulos de Cristo, para guiar a los discípulos de Cristo. La vida de ellos cambió en Hechos capítulo 12. La vida cambió. El Espíritu Santo no venía a sustituir a Cristo. El Espíritu Santo venía, hermanos, a continuar con la obra que Cristo había comenzado y que su obra de Cristo había terminado en el Calvario. Ahora el Espíritu Santo iba a continuar con la obra de la salvación del mundo entero, con la consolación de los discípulos, con la guía de los discípulos, con la dirección de los discípulos, con la fortaleza de los discípulos. Para eso iba a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría para quedarse para siempre. Hechos capítulo 2, o ahí vamos a terminar.
yo estoy dando esto, hermano, porque quiero traer a su mente que la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Y aunque las situaciones pueden ser complicadas, y aunque los días pueden ser difíciles, y aunque la vida a veces, hermanos, se pone muy tensa, que usted y yo hagamos uso de lo que tenemos. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 38. El pasaje que usamos para cuando queremos invitar a alguien que se bautice, pero mira lo que dice Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Ellos lo recibieron literalmente. Los demás lo van a recibir por fe y por medio del bautismo. Usted y yo recibimos el Espíritu Santo el día que nos arrepentimos, el día que confesamos nuestros pecados y el día que nos bautizamos. Ese día fueron perdonados nuestros pecados, y ese día la presencia de Dios vino a morar dentro de. Ya no iba a estar con ellos, sino que iba a estar dentro de ellos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar dentro del corazón de cada uno, del que se ha arrepentido y ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Por eso Pablo, cuando exhorta a la iglesia allá en 1 Corintios, dice: no sabéis, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así le dice Pablo a la iglesia, hermano. Claro, con otro contexto. Lo que yo quiero decirle, hermano, es que la presencia de Dios está con nosotros todos los días. No como algo vago, no como algo a la deriva, no. Está dentro de nosotros. Así como nos acusa, así como, hermanos, muchas veces, porque es un juez y nos acusa por las cosas malas que hacemos, también, hermanos, es un juez que nos dice cuando estamos haciendo las cosas bien, pero también, hermanos, como un juez que nos defiende. Así está el Espíritu Santo en nuestras vidas. La manera de recibir el Espíritu Santo no es una manera mística, se recibe con conocimiento. Cuando la persona reconoce que es pecador, cuando la persona reconoce que Dios es Dios justo y que dio a su Hijo Jesucristo por los pecados de él, y que también es Dios el que tiene todo el control, decide arrepentirse, decide bautizarse para el perdón de sus pecados, Dios derrama el Espíritu Santo en su corazón. Hermanos, no estamos solos en esta vida. Estamos solos. Déjenme decirle algo. Pensé en esto. A veces nosotros, hermanos, tal vez nosotros como hermanos somos indiferentes. La realidad. Somos muy indiferentes como hermanos. Somos hermanos indiferentes, no nos visitamos, no nos acompañamos, no nos ayudamos, no nos preocupamos, y cuando lo hacemos allá esporádicamente. Realmente muchas veces no hay una verdadera intención. A veces, hermanos, nos toca pasar los dolores solos, a veces nos toca pasar los sufrimientos solos, a veces no tenemos nadie que nos visite, que nos acompañe en nuestro sufrimiento, hablando humanamente. Pero déjenme decirle una cosa: el Padre y el Hijo, nuestro Padre Celestial y nuestro hermano Jesucristo, no son así de diferentes. Ellos sí se han preocupado por cada uno de nosotros, porque trabajaron y enviaron al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera siempre con nosotros.
Por eso, hermanos, no tenemos de qué preocuparnos. Seguramente humanamente nos decepcionamos de nuestros hermanos muchas veces. Nos entristecemos ver como que si no nos preocupamos, pero debemos de saber que Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, el Creador de todo, sí se ha preocupado y sí se preocupa y se sigue preocupando por cada uno de nosotros. Tanto que Dios dijo: voy a enviar otro consolador para que se quede con ustedes para siempre. Y no que ande por ahí, sino que se quede dentro de ustedes, que los acompañe para toda la vida. No nos ha abandonado Dios. Entonces, la lucha, las enfermedades, las pruebas, las necesidades, las angustias, las decepciones, no las enfrentamos solos, mis hermanos. Tal vez no tenemos hermanos físicamente, tal vez nuestras familias están lejos, pero Dios sí está con nosotros. Y Él nunca nos va a abandonar, ni nunca nos va a abandonar. El Espíritu Santo está en nosotros. Voy a enviar otro consolador, y ese consolador es el que ahora nos guarda, nos cuida, está con nosotros en los días difíciles, también en las alegrías, pero más cuando estamos en la tristeza, es como lo vemos. Ánimo, mis hermanos. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo se hizo una realidad el día, allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y se hizo una realidad en la vida nuestra cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor. Como dice Pablo a los Gálatas, que el Padre, dice Gálatas capítulo 4, hermanos, versículo 6, y por cuanto sois hijos, dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Tenemos un consolador para siempre con nosotros, que nos va a consolar en todas nuestras tristezas, en todas nuestras angustias, y aun cuando los mismos hermanos nos abandonen, Él no nos va a abandonar. Dios le bendiga, hermano.